Respetando la puntualidad, comenzamos. Les doy la más cordial bienvenida y un feliz año, en especial a los participantes en salas, deseándoles todo lo mejor en este 2026. Damos inicio al primer encuentro síncrono del periodo 2026-1 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez, y los estaré acompañando a lo largo de este breve lapso académico. Para mí es un gusto recibirlos en este espacio de aprendizaje donde conoceremos la profundidad y complejidad teórica de la segunda parte de los tratamientos psicológicos enfocados en el abordaje de trastornos psicológicos en adultos y adultos mayores. En esta sesión conoceremos el funcionamiento y la estructura organizativa de esta unidad curricular. Socializaremos brevemente el plan de evaluación e informaré acerca de las fechas claves del periodo académico que recién comenzó el día miércoles 14 de enero y tiene como fecha de culminación el próximo 3 de febrero del presente año. Además, tendremos una breve introducción al contenido teórico de la unidad 1. Recordemos que el periodo académico se desarrollará a lo largo de las siguientes semanas, dentro de las cuales tendremos 2 actividades síncronas para conocer lo correspondiente a los temas de esta unidad curricular y la realización de 2 actividades sumativas. Las actividades síncronas se realizan en las semanas 1 y 2, siendo este el primer encuentro. El segundo será el próximo viernes 23 de enero a las 5 de la tarde. Se les notificará vía mensaje a través del foro de anuncios como recordatorio del mismo. La evaluación de esta unidad curricular constará de 2 actividades sumativas basadas en la realización de 2 cuestionarios. El cuestionario número 1 evalúa la unidad 1. El cuestionario número 2 evalúa las unidades 2 y 3. Ya tienen disponible el banco de preguntas y respuestas como recurso de apoyo para dar respuestas a estas evaluaciones. Son lo suficientemente completos para que ustedes puedan abarcar ambas evaluaciones. Por otra parte, también se les dejó un material dentro de los recursos de consulta de las 3 unidades. Es importante mencionar que cada cuestionario tiene un valor de 50% que representa el 100% de la calificación al final. Mi objetivo como tutora es darles estructura y a su vez crear un ambiente de aprendizaje motivador donde puedan sentirse cómodos compartiendo sus ideas, preguntas y reflexiones. Ahora bien, conozcamos de qué se trata Teoría de los Tratamientos 2. Esta es una unidad curricular que tiene como competencia general analizar los modelos de tratamiento psicológico, cognitivo-conductual, humanista y psicodinámico mediante la construcción de un marco conceptual para la planificación terapéutica de soluciones a distintas problemáticas y patologías clínicas del adulto y adulto mayor en los diferentes contextos con una actitud ética y responsable. Teoría de los Tratamientos 2 es una unidad curricular que a su vez está organizada en 3 unidades de competencia. La unidad 1 tiene como propósito analizar los modelos cognitivo-conductual,
humanista, gestal, existencialista, psicodinámico e integrativo para la planificación de estrategias de tratamiento. Describe los modelos de abordaje terapéutico, cognitivo-conductual, dinámico, humanista, gestal, existencialista e integrativo, a su vez que identifica el enfoque tanatológico. Se profundizará en lo que son los principios básicos, conceptos clave de cada enfoque, teóricos y autores de referencia, aplicación en la práctica clínica, ventajas y desventajas de los modelos de abordaje terapéutico, cognitivo-conductual, humanista, gestal, psicodinámico, existencialista, tanatológico e integrativo. La lectura guía para esta primera unidad es el de tratamientos psicológicos, una guía de terapias de la Asociación Americana Psicología que está disponible en su página y el material está en inglés. Con respecto a la unidad 2, esta tiene como objetivo estudiar técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje. Se profundizará en lo que es el manejo de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías del adulto joven y adulto mayor, reconocer los protocolos para el abordaje terapéutico, aplicar técnicas terapéuticas de abordaje cognitivo-conductuales, dinámicas, humanistas, gestal, existencialista e integrativa. Del mismo modo, se debe profundizar en lo que es la definición y procedimiento de las técnicas cognitivos conductuales, en específico, la reestructuración cognitiva, el entrenamiento en habilidades sociales, la exposición y respuesta preventiva, la ACT, conocida como terapia de aceptación y compromiso. En lo que se refiere a las técnicas psicodinámicas, conoceremos el análisis de la transferencia, la interpretación de los sueños, el trabajo con la resistencia y la psicoterapia psicodinámica breve. Por las técnicas humanistas se conocerá la empatía y comprensión, reflexión y autoconocimiento, terapia centrada en el cliente y terapia de grupo humanista. Por las técnicas de Gestalt, conciencia y awareness o darse cuenta, el trabajo con el cuerpo, terapia de grupo Gestalt, experimentación y acción. En lo que se refiere a las técnicas existencialistas, búsqueda de sentido y propósito, terapia de aceptación de la muerte y trabajo con la ansiedad existencial. Por las técnicas integrativas, la terapia cognitivo-conductual integrativa, la terapia humanista integrativa y la terapia de grupo integrativa. Con respecto a las técnicas tanatológicas, se profundizará en lo que es el trabajo con el duelo, terapia de la aceptación de la muerte, apoyo emocional en el final de la vida y trabajo con la pérdida y el luto. De la misma manera, se conocerá la importancia de los protocolos de abordaje terapéutico y su aplicación en la práctica clínica. Asimismo, se profundiza en lo que es la evaluación y diagnóstico, establecimiento de objetivos y planificación, seguimiento y evaluación de resultados de los protocolos cognitivo-conductual, psicodinámico, humanista, gestal, existencialista, tanatológico e integrativo. La lectura guía para esta unidad es el material Psicoterapia, Teorías y Prácticas de Sharp. Igualmente, estas aproximaciones a la psicoterapia. Con respecto a la última unidad, que tiene como competencia general el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor, se conocerá el manejo de la estructura y planificación de estrategias para el abordaje de trastornos emocionales de la ingesta o trastornos de la conducta alimentaria, las fobias, el duelo,
abordaje con la familia y cuidadores de personas con trastornos orgánicos o residuales, dando énfasis en trastornos como el trastorno depresivo, que se incluye la depresión leve, la depresión mayor, la distimia, los distintos trastornos de ansiedad, entre los cuales está el trastorno de ansiedad generalizada, los episodios de pánico, las fobias específicas, los trastornos de la conducta alimentaria, entre los cuales se conocen la anorexia, la bulimia, los atracones y la pica, el duelo migratorio o por muerte de familiar significativo, pacientes con enfermedades crónicas o terminales como diabetes, cáncer, lupus, VIH y los trastornos neurocognitivos, que ustedes ya deben saber, es una condición que se presenta de manera frecuente en los adultos mayores. En esta tercera unidad, el material guía es un artículo que es cortico, pero muy nutritivo, denominado La formulación clínica del caso. Su valor para la práctica clínica es un artículo de Bernardi que se publicó en el año 2014 en la Revista de Psiquiatría de Uruguay. Bien, ahora voy a continuar con un breve resumen teórico acerca del contenido de la unidad 1, cuyo tema son los modelos de abordaje terapéutico. Voy a comenzar con la afirmación de que el quehacer profesional del psicólogo clínico implica dotarse de un amplio conocimiento en diversidad de técnicas psicoterapeutas, preferiblemente basadas en la evidencia y con un sólido sustento teórico. En este sentido, se conocerán los aspectos generales de las teorías y métodos en psicoterapia, mediante las cuales se logra el cambio psicopatológico y conductual de los pacientes. Los tratamientos, las técnicas terapéuticas de intervención o de abordaje psicológico hacen referencia al proceso psicológico denominado psicoterapia. En principio, se parte del supuesto teórico que muchas de las técnicas pueden llevar al mismo objetivo común por caminos diferentes. Sin embargo, la tendencia actual en terapia psicológica evoluciona en la psicología clínica y psicoterapia basada en la evidencia científica. Esto dirige el proceso a conocer la respectiva base teórica de las técnicas terapéuticas psicológicas desde los distintos enfoques teóricos de la psicología clínica para el abordaje de problemas clínicos en el adulto y adulto mayor. Cada enfoque psicológico postula diferentes modalidades de tratamiento en psicoterapia. La teoría es la base que le proporciona al psicólogo los parámetros para la intervención guía y da enfoque al proceso terapéutico. Basado en estas ideas, los conceptos que se desarrollarán a continuación pretenden ser una guía para el profesional de la psicología clínica que se encuentra en formación avanzada y aplicada como ustedes. Constituye una caja de herramientas técnicas que les permitirá acompañar los procesos psicológicos de sus futuros pacientes. Esto con el objetivo de que dominen métodos específicos de intervención psicológica. Conocer, manejar y aplicar estas herramientas terapéuticas requieren desarrollar una serie de condiciones que garanticen la objetividad de la intervención psicológica. Entre ellas tenemos habilidades para establecer el rapport, es decir, ese sentimiento de confianza y seguridad en el espacio terapéutico. La empatía, que ya sabemos no necesariamente es ponerse en los zapatos del otro, sino comprender, entender cómo piensan, cómo sienten y a su vez cómo traducen esa empatía hacia los demás.
y una adecuada relación terapéutica contentiva de responsabilidad, actitud analítica, reflexiva y marcada por la ética en su quehacer profesional. Llevar un proceso de terapia personal que les permita separar psíquicamente su subjetividad de las de sus pacientes. Se trata de facilitar el desarrollo de los conocimientos básicos de los distintos enfoques teóricos de las técnicas terapéuticas desde una visión integral donde se jerarquicen los aspectos comunes a las diferentes propuestas técnicas. En este sentido, vamos a conocer cuáles son esos aspectos comunes de todas las psicoterapias. Indistintamente del enfoque terapéutico del paciente, la mayoría de los profesionales utilizan varias técnicas que son comunes en su proceso de intervención, entre las cuales tenemos fomentar el insight o esa habilidad de darse cuenta internamente de su proceso emocional, reducir el sufrimiento emocional del paciente a través de la contención, fomentar la catarsis, proporcionar información nueva que es la psicoeducación, designar tareas fuera de la terapia, aumentar la fe de los clientes y sus expectativas de lograr cambio. En otras palabras, todas las psicoterapias permiten el establecimiento y refuerzo de una importante relación entre paciente y terapeuta. Provisión de una cuota significativa de confianza y esperanza para aliviar el sufrimiento. Propuesta de nuevas informaciones y con ello nuevas posibilidades de aprendizaje. Facilitación de la activación conductual, aumento de la sensación de autodominio y eficacia e incremento de las oportunidades de verificar los cambios y los logros en la práctica. Los diferentes enfoques de tratamiento que se van a describir deben comenzar todos con la realización de una buena historia clínica. En base a esto y del relato del paciente, seleccionar cuáles son aquellos problemas específicos de tratamiento. Esto con el fin de decidir un plan de acción claro y concreto. Esto va de la mano del enfoque teórico afín al profesional. Vamos a conocer cuáles son los fundamentos y principios básicos de las técnicas terapéuticas. Como ya lo señalé, cada corriente postula diferentes modalidades de tratamiento. Cuando se habla de terapia psicológica, esta debe verse como un proceso que utiliza técnicas donde se producen fases, circunstancias y procesos. El marco teórico se vincula a la técnica utilizada por el terapeuta. Las diferentes corrientes psicoterapéuticas se han ido desarrollando a medida que se han profundizado las líneas teóricas que lo sustentan. Cuando nosotros hablamos de técnicas de abordaje psicológico, nos estamos refiriendo a que son esas intervenciones realizadas por un psicólogo clínico, las cuales se basan en técnicas y teorías enmarcadas en un contexto clínico y seleccionadas de forma cuidadosa para propiciar un abordaje oportuno y eficaz al paciente. Las técnicas de intervención psicológica comprenden un conjunto heterogéneo de métodos y sistemas estructurados. Su finalidad es conseguir los objetivos marcados en el tratamiento y como fin último la superación del problema motivo de intervención psicológica. Un tratamiento psicológico se define de manera general como una intervención profesional basada en técnicas psicológicas en un contexto clínico. Y este contexto clínico puede ser los centros de salud mental, los hospitales, las consultas privadas, las asociaciones de personas afectadas, entre otros. El proceso terapéutico hace referencia al conjunto de fases sucesivas implicadas en el tratamiento psicológico, que van a abarcar desde la primera consulta por parte del cliente hasta la finalización del tratamiento.
El plan de intervención, que preferiblemente debe estar descrito y organizado por fases, es un instrumento que les permitirá realizar un mapa o ruta que deberá seguir durante el periodo de intervención que se llevará a cabo, bien sea de forma individual, familiar o comunitaria. En este plan se tendrán objetivos que deberán cumplirse a través de todo el proceso de intervención. Cornejo, que es una terapeuta gestal y con formación psicoanalítica, refiere que deben tomarse en cuenta dentro de lo que es el encuadre terapéutico los siguientes aspectos: los horarios, la frecuencia, la duración de cada sesión, los honorarios, las vacaciones, el tipo de terapia, si es individual, de pareja, grupal, si es terapia breve, focalizada, profunda o más amplia. El encuadre terapéutico es el conjunto de condiciones, normas o reglas y referencias que permiten dar estructura tanto al terapeuta como al paciente. Si bien es cierto que muchas de las técnicas pueden llevar al mismo objetivo común por caminos diferentes, de acuerdo al enfoque de los aspectos comunes en la psicoterapia, como ya les indiqué al inicio, la tendencia actual en la terapia psicológica evoluciona hacia la psicología clínica y hacia la psicoterapia basada en la evidencia científica. Y cuando decimos psicoterapia basada en la evidencia científica, estamos haciendo la asociación con la terapia cognitivo-conductual que ha sido de probada eficacia y efectividad en el tratamiento de diversas condiciones. La aplicación de la terapia psicológica debe basarse en el empleo de técnicas de eficacia, efectividad y eficiencia probada mediante estudios científicos. Aquí hago la, la acotación de que recordemos que la psicología viene enmarcada dentro del método científico. En este sentido, ya ustedes vieron una serie de asignaturas, como lo es psicología experimental, donde sabemos que todas las técnicas o todos los procedimientos a aplicar en la psicología, no solamente en la psicoterapia, deben tener eficacia, efectividad y haber sido probada a través de diversos estudios. Es importante que las técnicas estén probadas para el problema específico al que se aplica. Cada escuela psicológica postula diferentes modalidades de tratamiento en psicoterapia. Es importante destacar que el abordaje terapéutico es diferente a la psicoterapia como tal. De acuerdo con los objetivos que persigue, la psicoterapia es entendida como un método o técnica de tratamiento que intenta aliviar los trastornos emocionales psicológicos o modificar desajustes en la personalidad. Lo importante para las sesiones y el propio proceso de terapia tiene que ver en mayor medida con el encuadre que se mantengan con el paciente. Por eso hablamos en el horario de esa frecuencia, bien sea semanal o quincenal, lo más lejos, para que sea un proceso regular, sostenido en el tiempo y se puedan aplicar los procedimientos que cada técnica implica. Es importante dentro del propio proceso de terapia ese encuadre que se mantenga con el paciente indistintamente del marco teórico o enfoque escogido. Es importante dentro de esta unidad 1 conocer pues cuáles son esos modelos de técnicas terapéuticas en la psicología clínica. En Introducción a la Psicoterapia, que es un libro que fue escrito por Feisas y Miró en el año 1993, refieren que los principales modelos de la psicoterapia actual pueden agruparse en 5 orientaciones o enfoques. Y entonces aquí estaríamos hablando de los modelos conductuales, los modelos cognitivos, los modelos psicodinámicos, los modelos humanístico-existenciales y los modelos sistémicos. En esta asignatura, que es Teoría de los Tratamientos 2, aquí haremos solo una mención de los modelos sistémicos, ya que ustedes tienen una asignatura, como lo es terapia familiar, donde se amplía toda
todos estos aspectos. Ahora, volviendo a lo que son los modelos conductuales, estos están representados en la terapia o modificación de conducta que tiene aplicación en un rango muy amplio de problemas, dentro de los cuales están las neurosis, la depresión, los trastornos de pareja, las adicciones, los trastornos psicológicos infantiles y los problemas médicos. Este modelo conductual es reconocido como uno de los enfoques más influyentes y prestigiosos en el terreno de la salud mental. La terapia conductual fue propuesta por Eisen en el año 1952, quien la define como el intento para alterar la conducta y las emociones humanas de un modo beneficioso y acorde con las leyes de la teoría del aprendizaje. En 1953, Skinner explica la psicoterapia como efecto del condicionamiento operante, sustituyendo los mecanismos intrapsíquicos, que es un concepto del psicoanálisis, por principios de aprendizaje. En 1958, Wolpe, en su obra Psicoterapia por inhibición recíproca, demuestra cómo la terapia de corte conductista es aplicable y con resultados favorables en las neurosis. Con respecto a lo que son los modelos cognitivos, sus orígenes bajo el modelo cognitivo se remontan a la filosofía estoica y al budismo. Los fundadores modernos de esta psicoterapia son Albert Ellis, el creador de la terapia racional emotiva, y Aaron Beck. Sabemos que Aaron Beck es el autor que además desarrolla varios instrumentos que utilizamos en la práctica clínica para la medición de la ansiedad, la depresión y el riesgo suicida. Básicamente, los conceptos cognitivos de la terapia bajo este enfoque apuntan a la relevancia del significado de la conducta, su formación, desarrollo, disfuncionalidad y posibilidades de cambio. En el año 1956, el doctor Albert Ellis inició una nueva corriente psicoterapéutica denominada terapia racional emotiva conductual, o conocida por sus siglas como TREC o TREC. En el año 1962, Aaron Beck desarrolló lo que es la terapia cognitiva, que resultó de buen pronóstico en el diagnóstico de la ansiedad y la depresión. Con respecto a los modelos psicodinámicos que dieron origen a la psicoterapia, se constituyó en el modelo de mayor relevancia para la historia de la psicoterapia basada en el psicoanálisis. Laplanche y Pontalis definen al psicoanálisis como un método de psicoterapia basado en la interpretación de las relaciones transferenciales, las resistencias y los deseos inconscientes. En lo que se refiere al modelo o los modelos humanístico existenciales, se les ha denominado la tercera fuerza. Dentro de este enfoque se encuentran las concepciones fenomenológicas, humanistas y existenciales desarrollados en el campo psicoterapéutico, entre las cuales destacan las terapias gestálticas, la terapia centrada en el cliente de Carl Rogers y el análisis transaccional. En el año 1943, Carl Rogers dio origen a lo que es la terapia centrada en el cliente y que surge como una alternativa al psicoanálisis e inicia como un proceso investigativo acerca de la relación terapéutica. En lo que se refiere a los modelos sistémicos, el desarrollo histórico de estos modelos va unido a la evolución de la terapia familiar. A partir de la década de 1950-1960, algunos terapeutas formados en la orientación psicoanalítica comenzaron a incluir a la familia en el tratamiento. Estos mismos autores refieren que los desarrollos más actuales de los modelos sistémicos están centrados más en los modelos epistemológicos y cognitivos. En concreto, los llamados modelos constructivistas, considerados también una fuerza emergente en la terapia cognitiva. Como ya indiqué,
es importante que las técnicas estén probadas para el problema específico al que se aplica. Con respecto a cómo está estructurado el programa de la asignatura, se conocerán los enfoques teóricos cuyos objetivos les señalé al inicio y vamos a comenzar con lo que es la terapia de conducta, también conocida como la modificación de conducta. Esta nace como consecuencia de la insatisfacción que generó en determinados ambientes de investigación tanto la teoría como la práctica psicoanalítica, e igualmente como una consecuencia del desarrollo de la psicología del aprendizaje, la cual dio a luz una serie de teorías de la conducta que se constituyeron como alternativa al modelo psicoanalítico. El punto de partida de la terapia de la conducta es la consideración de que la mayor parte de la conducta, incluyendo la conducta inadaptada, es aprendida y por tanto los principios derivados de las teorías del aprendizaje son aplicados a los tratamientos psicológicos. ¿Cuáles son los principios básicos de la psicoterapia cognitivo-conductual? El aprendizaje, la cognición, la conducta, la interacción entre pensamiento, emoción y comportamiento, procesamiento de la información, esquemas cognitivos, atribución, autoeficacia, reforzamiento, mantenimiento y generalización. Con respecto al aprendizaje, de acuerdo a este principio, el comportamiento se aprende a través de la experiencia y el entorno. El principio básico de la cognición señala que los pensamientos y creencias influyen en las emociones y el comportamiento. El principio de la conducta refiere que el comportamiento es observable y medible. Esta interacción entre pensamiento, emoción y comportamiento significa que estos tres componentes están interconectados. De acuerdo al procesamiento de la información, las personas procesan información de manera selectiva y sesgada. De aquí viene el concepto de lo que son los sesgos cognitivos. Los esquemas cognitivos son aquellos patrones de pensamiento que influyen en la percepción y el comportamiento. La atribución, las personas atribuyen significado a eventos y experiencias. La autoeficacia, esto se refiere a la creencia en la capacidad para cambiar y controlar el entorno. El reforzamiento, el comportamiento se refuerza o se extingue según las consecuencias. Mantenimiento y generalización, el cambio se mantiene y generaliza a diferentes contextos. ¿Cuáles son los conceptos claves de esta psicoterapia cognitivo-conductual? Esquemas cognitivos, pensamientos automáticos, distorsiones cognitivas, condicionamiento clásico, autoeficacia y metacognición. Los esquemas cognitivos, de manera general, se refiere a aquellos patrones de pensamiento y creencias que influyen en la forma en que los seres humanos procesamos la información y cómo nos relacionamos con el mundo. Según Aaron Beck, estos son patrones de pensamientos y creencias que surgen a partir de experiencias tempranas. Para Albert Ellis, estos esquemas cognitivos se definen como creencias irracionales y absolutas que generan emociones y comportamientos negativos. Los pensamientos automáticos son ideas que surgen de manera automática y espontánea en respuesta a un estímulo. Pueden ser positivos y negativos e incidir en las emociones y el comportamiento. Las distorsiones cognitivas son patrones de pensamiento que distorsionan el modo de percibir la realidad y a su vez generar comportamientos y emociones negativos. Existen diferentes tipos como el pensamiento de todo o nada, la generalización. Con respecto a lo que es el condicionamiento clásico, ya sabemos que ese es un concepto fundamental también de la psicología del aprendizaje. Fue desarrollado por Iván Pavlov y se refiere al proceso por el cual un estímulo neutro se asocia con un estímulo incondicionado
para producir una respuesta condicionada. Otro aspecto del condicionamiento clásico y da lugar al condicionamiento operante es la incorporación del concepto de reforzamiento. La autoeficacia es esa creencia de que una persona en su capacidad para realizar una tarea en específico influye en lo que es el proceso motivacional, el esfuerzo y la persistencia en la realización de tareas. La metacognición se refiere al conocimiento y la conciencia que una persona tiene acerca de sus propios procesos cognitivos, tales como la percepción, la atención, la memoria y el aprendizaje. Los autores más representativos dentro de este enfoque tenemos, por supuesto, a Skinner, Cassin, Wolpe, Marx, Eisen, Rashman, Aaron Beck, Albert Ellis, Meichenbaum, Albert Bandura, Clark y Salkowski. Ahora bien, conozcamos cuáles son los principios básicos de la psicoterapia gestal. Y aquí tenemos dos vertientes. Están los principios psicológicos. Recuerden que esta psicoterapia gestal también tiene su origen en la escuela gestal, un tema por allá visto en Psicología General 1, y los principios terapéuticos. Los principios psicológicos de la psicoterapia gestal está el organismo entorno, el holismo, de acuerdo al cual se considera al individuo como un todo, la autorregulación, la conciencia, el concepto de aquí y ahora, en el cual el individuo se enfoca en el presente, figura a fondo, las polaridades. Esto, según esto, los opuestos, por ejemplo, razón y emoción, se integran para alcanzar una totalidad. El contacto con el entorno es esencial para el crecimiento y el cambio. El feedback o la retroalimentación ayuda a ajustar y adaptar el comportamiento. La responsabilidad personal, el individuo es responsable de sus elecciones y acciones. Los principios terapéuticos de la psicoterapia gestal es el de la conciencia, experimentación, enfoque en la relación terapéutica y la no interpretación. Los autores más representativos del enfoque gestal está Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Kufka y Fritz Perls. Con respecto a lo que son las psicoterapias humanistas, estas se denominan o se conocen bajo el epígrafe de psicoterapias humanístico-existenciales. Aquí se han agrupado los enfoques que nacieron como alternativa al psicoanálisis, por un lado, y a las corrientes conductistas, por otro. De aquí que al movimiento humanístico existencial se haya denominado la tercera fuerza de la psicología. Se considera dentro de este enfoque a las propuestas que surgen de la tradición fenomenológico existencial europea y a las que provienen del movimiento norteamericano de la psicología humanista. Tanto la diversidad de enfoques como la aglutinación de diferentes influencias hacen que haya que hablar más de un movimiento que de una escuela formalmente constituida. Las características comunes a los enfoques agrupados en este movimiento, las cuales tienen que ver con una cierta concepción psicológica del ser humano, se tienen. El ser humano es superior o es más que la suma de sus partes, debe ser concebido globalmente, donde la emoción, el pensamiento y la acción forman un todo integrado. La conducta humana es intencional. La búsqueda de sentido y las motivaciones axiológicas como la libertad y la dignidad, y no solo las materiales, son aspectos fundamentales del ser humano. La existencia humana se realiza en un contexto interpersonal, es decir, en interacción con otros. El hombre es autónomo, es decir, tiene la capacidad y la responsabilidad de tomar decisiones que dirijan su propio desarrollo. Este principio es complementario con el anterior. Solo un individuo autónomo puede asumir su responsabilidad interpersonal. El hombre tiende a la
a la autorrealización. Y esta es la tendencia inherente del organismo hacia el crecimiento y la diferenciación. El ser humano está presente a sí mismo en términos de una experiencia interior. Esta vivencia inmediata y el significado que le da a la persona son elementos fundamentales en la comprensión del ser humano. Algunos de los autores más representativos dentro del movimiento humanístico existencial están Vince Wanger, Rollo May, Carl Rogers, Abraham Maslow, Laing, Pripper, Eric Berne, Lowen y Moreno. También podríamos incorporar aquí a Viktor Frankl y a Eric Fromm, así como Gordon Allport, que es el padre de la psicología de la personalidad. Con respecto a lo que son los principios básicos de la psicoterapia psicodinámica, que como ya les mencioné, tienen su origen en el psicoanálisis. Tenemos el inconsciente, los conflictos intrapsíquicos, las defensas o el concepto de mecanismos de defensa, transferencia contra transferencia, resistencia, compulsión a la repetición, ambivalencia afectiva. El inconsciente juega un papel fundamental en la formación de pensamientos, emociones y comportamientos. Los conflictos intrapsíquicos, de acuerdo a este enfoque, hay conflictos entre las diferentes partes de la personalidad si partimos de aquella teoría del ello, el yo y el superyo. Y los conflictos entre estas diferentes partes de la personalidad suelen generar síntomas y problemas. Los mecanismos de defensa, que sabemos son aquellas estrategias inconscientes de las cuales se vale el individuo para protegerse contra la ansiedad y aquellas situaciones que le generen dolor y trauma. Están la represión, la negación, la proyección, entre otras. El desarrollo psicológico para la psicoterapia psicodinámica, las experiencias infantiles y esta relación con los padres o las figuras parentales primarias influyen en la formación de la personalidad. La transferencia y la contratransferencia, la transferencia se refiere a aquellas emociones que experimenta o recrea la persona en esa relación terapéutica que a su vez ha tenido con esas figuras primarias. Y la contratransferencia son aquellos sentimientos que los pacientes nos generan a nosotros los terapeutas. La resistencia, esto se refiere a todos aquellos actos donde el paciente se resiste al cambio y al proceso terapéutico. La compulsión a la repetición, el paciente puede repetir patrones de comportamiento destructivo. Están los procesos primarios y secundarios, que son los procesos inconscientes y conscientes que influyen en el comportamiento. La ambivalencia afectiva, de acuerdo al cual los sentimientos contradictorios y la ambivalencia son comunes en la experiencia humana. La integración de los aspectos conscientes e inconscientes de la personalidad es fundamental para el crecimiento y el cambio, es decir, traer al consciente lo inconsciente. Algunos de los autores representativos de este enfoque psicodinámico son Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, Melanie Klein, Donald Winnicott, Carl Jung, Jacques Lacan y Heinrich Kohut. Con respecto a lo que son los principios básicos de la psicoterapia existencialista, tenemos la libertad y la responsabilidad individual, la búsqueda de significado y propósito, la aceptación de la incertidumbre y la ambigüedad, la importancia de la experiencia subjetiva, la relación terapéutica como un encuentro entre iguales, enfatización en el presente y la experiencia inmediata, el rechazo a la patologización y el etiquetado. Con respecto a lo que son los principios básicos de la psicoterapia con enfoque tanatológico, tenemos la aceptación de la mortalidad o de la muerte, es el reconocimiento de la inevitabilidad de la muerte, y además la muerte forma parte del ciclo vital del desarrollo humano. Enfoque en el duelo, de acuerdo al cual hay un proceso natural para superar las pérdidas, importancia del apoyo social, donde la red de apoyo es importante para enfrentar las pérdidas. Valoración de la vida, la muerte puede ayudar a valorar la vida, el respeto a la individualidad, de acuerdo al cual cada persona experimenta el duelo de manera única.
la empatía y compasión, que son fundamentales en la relación terapéutica. Los conceptos claves del enfoque tanatológico es el duelo complicado, la pérdida anticipada, la pérdida no resuelta, el trauma secundario, el crecimiento postraumático, memoria y recuerdo, reconciliación, significado y propósito. Una de las autoras más conocidas a nivel mundial en este enfoque es Elizabeth Kubler-Ross. Con respecto a lo que son los principios básicos de la psicoterapia integrativa, tenemos lo que es el eclecticismo, de acuerdo al cual se utilizan diferentes técnicas y estrategias de diferentes enfoques terapéuticos, el principio de flexibilidad, de acuerdo al cual adaptamos el enfoque terapéutico a las necesidades y características del paciente, la integración, que es combinar elementos de diferentes teorías y técnicas para crear un enfoque coherente, el holismo, de acuerdo al cual se considera al paciente como un todo, hay un enfoque en la relación terapéutica, aceptación y validación, autoconocimiento y conciencia, cambio y crecimiento, contextualización, principio de acuerdo al cual es importante considerar al contexto social, cultural y familiar del paciente, la evaluación continua, donde evaluamos continuamente el progreso del paciente y se ajusta el enfoque terapéutico. Los conceptos claves en la psicoterapia integrativa es el eclecticismo, la integración teórica, la terapia centrada en la persona, el mindfulness, la resiliencia y la autoconciencia. Algunos de los autores representativos de este enfoque interpretativo está Franz Alexander, el cual desarrolló la terapia psicoanalítica breve y enfocada en la solución de problemas, Marsha Linehan, que desarrolló la terapia dialéctico-conductual, que además es ella misma, tiene el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, combinó técnicas cognitivos conductuales con principios de mindfulness y la aceptación. Paul Gilbert con su terapia cognitivo-compasivo, Eric Berne con el análisis transaccional, James Prochaska y Carlo Di Clemente, que desarrollaron el modelo transteórico del cambio. Dentro de estos modelos de abordaje terapéutico no podemos dejar de mencionar que es el proceso terapéutico en sí. Todo proceso de terapia implica revisar la vida del paciente. Esto desde un enfoque que le permita realizar todas las resignificaciones necesarias para el logro de su bienestar emocional, enfocándose en determinados puntos focales. Toda persona que acude a un proceso de terapia confía en que se le va a poder ayudar a hacerse cargo de esa angustia y sufrimiento. La terapia se considera como el arte de curar sin medicar, basado en la idea de que curar se asocia con resignificar, aliviar, concientizar la situación conflictiva o el desajuste que presenta el paciente que asiste a consulta. La mayoría de las veces se considera al terapeuta como un yo auxiliar que se constituye en ese modelo que guía, acompaña y organiza lo vivido dentro del espacio terapéutico, llevando al individuo a experimentar nuevas maneras de resolver los problemas, logrando un mayor grado de gestión emocional y de autoapoyo. Dentro del proceso terapéutico se pone en contacto al paciente con sus emociones en conflicto y se le provee de los recursos y medios para que los resuelva, alcanzando una mayor fluidez emocional y promoviendo un estado de salud psíquica adaptativo. Mediante las técnicas y ejercicios terapéuticos aplicados en las distintas sesiones, se impulsa el desarrollo de las habilidades personales que se encuentran en conflicto a nivel de emociones, pensamientos y conductas. Ahora bien, dentro de todo este proceso terapéutico es importante tener presente un aspecto que muchas veces es sobrevalorado y es el de la ética y supervisión de casos en la formación de los psicólogos en técnicas de psicoterapia. El profesional que supervisa casos tiene una percepción diferente y podrá visualizar elementos y aspectos que quizás
por poca experiencia, angustias sean difíciles de ver o controlar y al mismo tiempo tienen la destreza y la experticia para señalar cuando se confunde el proceso personal con el proceso de los pacientes. Por esta razón, es importante además mantener un proceso de terapia personal, ya que esto es un modo de garantizar el autoconocimiento, además de garantizar que se conozca de primera mano lo que es un proceso terapéutico y no solo a través de las clases y los libros. La coherencia de mantener la propia terapia permite la revisión de las sombras y puntos ciegos que podrían contaminar al paciente, con parte del mundo interno del terapeuta que puede salir de modo inconsciente. Es importante desde lo ético mantener la constante actualización a través de lecturas especializadas, asistencia a seminarios y congresos, esto con el objetivo de fortalecer el ejercicio profesional. Difícilmente la formación en psicología termina, ya que la dinámica activa del ser humano, los cambios sociales, económicos y tecnológicos, como los que hemos vivido en los últimos tiempos, los avances médicos, hace que existan nuevos descubrimientos y maneras de percibir al mundo. En este sentido, el psicólogo debe procurar ir a la par de dichos procesos. Sobre todo, creo que es importante que concienticemos todos los que estamos aquí dentro del país e incluso los que están fuera, que tenemos que formarnos en lo que es el abordaje terapéutico de los pacientes desde el trauma psicosocial, porque en los años recientes hemos vivido y hemos pasado por una serie de experiencias que son consideradas traumáticas y que incluso nos tocan a nosotros los terapeutas. Por eso la importancia de que nosotros también tengamos nuestros espacios de catarsis o nuestros espacios de supervisión. Los terapeutas que no se actualizan o dejan de supervisar tienden a desarrollar un aspecto que se denomina cristalización en sus creencias. Esto les hace repetir errores de manera frecuente y los lleva a actuar como consejeros. Recuérdense que los psicólogos no damos consejos, realizamos acompañamientos terapéuticos. En este orden de ideas se hace necesario definir qué es la supervisión de casos. De acuerdo a Salama, que es un terapeuta gestal, es un proceso que consiste en que un profesional calificado por su experiencia en el área de investigación y didáctica revise las sesiones de terapia de uno o varios pacientes. Esto con el objetivo de estimular la detección de errores procedimentales, de conducta o de modelo teórico y provee de los conocimientos específicos para resolver cualquier dificultad de tipo metodológico o conductual del terapeuta en su trabajo. Resulta fundamental que el terapeuta esté interesado en su paciente y que desee su crecimiento emocional. Las transcripciones escritas de lo sucedido en una sesión ofrecen la posibilidad de revisar y observar los errores del terapeuta. Además, permite identificar las técnicas de intervención empleadas y valorar su efectividad adaptada a las necesidades particulares del paciente. La supervisión clínica de los casos atendidos en la psicología facilita el hecho de poder darle objetividad a los mismos, ubicar la intervención asertiva adaptada al motivo de consulta, darle miradas distintas permite ubicar elementos que sean de provecho para lograr los objetivos de cada sesión terapéutica. Dentro del proceso terapéutico, como espacio de ayuda y contención, debe considerarse el clima emocional de las sesiones. Según lo señalado por Cornejo, el clima emocional lo constituye todo aquello que el terapeuta debe brindar al paciente para que éste se sienta acogido, contenido, aceptado, querido y desde este espacio pueda abrirse a trabajar sus heridas, sus conflictos o sus problemas. En este sentido, es fundamental que el terapeuta brinde ese clima de sostén, de acogida, de reposo y de contención. Ese clima se va construyendo a lo largo de las sesiones y comienza con el rapport. Todas las técnicas se deben adaptar al paciente y a la situación individual. La relación terapéutica se basa en la manera en la que el terapeuta aplique las técnicas y esto va a influir directamente sobre la naturaleza de esa relación terapeuta-paciente y viceversa.
La principal función del terapeuta es preservar y conservar siempre ese clima emocional, indistintamente de las situaciones que pueden presentarse. Esto va a estar marcado por la calidad humana, la escucha atenta y empática, buena memoria, transmitir la sensación de acompañamiento y la habilidad para crear el ambiente necesario para que el paciente se sienta aceptado, escuchado y contenido. En las primeras sesiones se busca crear un rapport apropiado entre terapeuta y paciente, aumentar la confianza del paciente en la competencia profesional del terapeuta, disminuir y eliminar la incertidumbre inicial acerca de qué se va a hacer a lo largo del tratamiento, sugestionar e involucrar al paciente de tal forma que asuma un papel activo en todo su proceso terapéutico, comprometerlo con la terapia, que es lo que nosotros llamamos adherencia al tratamiento, para evitar el sabotaje del mismo y brindarle el apoyo para hacerle ver que no está solo en su proceso. Cuando hablo de rapport, este es un término de origen inglés, significa buena comunicación, búsqueda de un clima positivo, de confianza y de buen entendimiento con un individuo. Es importante que tengamos presente, indistintamente del enfoque que se use, el término contratransferencia. Y estas son las reacciones emocionales del terapeuta hacia el paciente, que están basadas en los conflictos y necesidades inconscientes del terapeuta, distintas a sus respuestas conscientes a la conducta del paciente. Y esto es algo que debemos llevar a supervisión. Con esta descripción damos por culminada la explicación correspondiente al contenido teórico de esta primera actividad síncrona para Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo encuentro síncrono. Feliz fin de semana.